Amada iglesia, el Señor les bendiga, reciban las ricas bendiciones de nuestro amado Señor Jesucristo y un cordial y fuerte saludo de parte de la pastora y parte mía. Quiero que sepan que les amamos y estamos ansiosos ya por estar nuevamente en la iglesia con ustedes, el poder estar juntos, unánimes, en un mismo espíritu, en un mismo sentir, alabando y adorando a nuestro Dios. Ciertamente ha sido larga la espera, pero ya estamos prontos para retomar nuevamente las reuniones ya en la iglesia. Pensábamos que este domingo, el que seguía, íbamos a poder abrir, pero debido a que se recrudeció y se incrementó alarmantemente los contagios en Ensenada, nos pusieron otra vez en espera. Quizás 15 días más ya den la luz verde y de ahí en adelante ya estaremos compartiendo nuevamente juntos en la iglesia. No se desesperen, les animamos a seguir adelante y pues vamos a continuar con el mensaje anterior. Vamos a orar y pedirle acá al Señor que sea su hermoso Espíritu Santo moviéndose en una manera especial en esta hora. Padre precioso, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu grande amor, por tu misericordia, por tu bendición. En esta mañana te damos toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza y te rogamos en una manera especial que seas tú hablando ya nuestras vidas, sea usando mi vida, pon tu palabra en mis labios, que toda palabra que salga de ellos sea palabra tuya, mi Dios. Gracias por tu presencia, gracias por tu palabra, precioso Espíritu Santo de Dios, muévete en una manera especial, muévete en una manera poderosa a través de los medios, Señor. Y sé tú tocando los corazones ahí en cada hogar donde están viendo hoy en esta hora, en este momento, esta predicación, este mensaje, esta enseñanza que tú traes a nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús, un pueblo agradecido dice amén. Bueno, mis hermanos, en el pasaje anterior hablábamos acerca de que Nicodemo había ido a ver a Jesús, pero no lo hizo a una hora en la que lo pudieran ver, sino buscó la noche, cuidando agradar a los hombres, cuidando que no lo fueran a burlar, que no lo fueran a separar de lo que él estaba haciendo, no perder los privilegios que tenía con la gente. Y de ahí empezamos a ver que Jesús les había dado una palabra cuando Nicodemo dijo que le reconocía, que porque nadie hacía estas señales. Jesús le dijo, le dice, aquel que no naciera del agua y del Espíritu no verá el reino de Dios. Y le dijo, es necesario que nazcas de nuevo. Y empecé hablando acerca de que muchas veces la gente piensa que cuando dice del agua está hablando del bautismo, pero no es así. El bautismo es un paso de obediencia, es un compromiso con Dios y tiene un simbolismo, sí, tiene un simbolismo que, por ejemplo, cuando te sumergen es la muerte, es enterrar al viejo hombre, y cuando nuevamente emerges ya es el nuevo nacimiento, la nueva criatura, pero va agarrado de la mano de la parte donde dice es necesario que nazca del agua y del Espíritu. Pero más que nada, el bautismo es algo simbólico en lo terrenal, es algo que puedes ver y que está simbolizando algo que se hace en lo terrenal, que es cuando entierras a un muerto, entierras a un cuerpo, ¿ok? Es enterrar al viejo hombre, pero en un sentido espiritual, pero simboliza algo terrenal. Y el nuevo nacimiento cuando emerges, pero en sí lo que el Señor se refiere cuando habla que nazcas del agua y del Espíritu, es lo que te va a llevar a poder cumplir eso que también se hace en el bautismo, lo que simboliza el morir al viejo hombre y el nuevo nacimiento, la nueva criatura en Cristo Jesús. Y quizás tú te preguntes, ¿pero qué quiere decir, pastor? Bueno, el nacer del agua es la decisión que tú y yo tenemos que tomar. El agua, ¿para
¿para qué usas el agua? ¿Para qué sirve el agua? Bueno, el agua sirve para quitarnos la sed. El agua sirve para alimentar nuestro cuerpo, que en gran parte es agua. Nosotros podríamos estar perdidos en la selva y por los nutrientes que el cuerpo tiene, la grasita que tenemos, yo tengo bastante reserva, pero cada uno de nosotros tenemos reservas y podemos estar caminando o podemos estar en un lugar quizás sin comer alimento, sin probar alimento por varios días, y ciertamente vamos a sentir los estragos, pero mientras estemos tomando agua, no vamos a morir. Mientras estemos tomando agua, no vamos a morir. Y podemos tener alimento, pero si no tomamos agua, ciertamente el cuerpo se deteriora, porque nuestra masa corporal es casi un 80% agua. El agua es vital para el cuerpo del hombre. El agua es vital para el funcionamiento de los órganos internos del hombre. O sea, el agua es parte vital de nuestro ser. Y el agua simboliza o tipifica la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que alimenta nuestro espíritu, es la que da vida a nuestro espíritu, al igual que el agua, cuando vamos al baño, nos limpia el cuerpo, nos lavamos las manos, nos quita la contaminación. Y por ejemplo claro, ahorita con el coronavirus, ¿qué nos dicen? Lávate las manos. O sea, límpiense. El agua nos limpia. El agua nos purifica. Y espiritualmente hablando, esa agua es la palabra de Dios. El Señor les dijo, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces tenemos que entender que el agua simboliza en esta palabra que el Señor dio y tipifica la palabra de Dios. O sea, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero también dijo el Señor, el que no naciere de nuevo, Nicodemo, ¿cómo puede nacer un hombre, nacer de nuevo siendo viejo? Jesús dijo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu, ok, el bautismo es un simbolismo, pero lo que verdaderamente va a dar ese nuevo nacimiento, porque el bautismo significa un compromiso con Dios para morir al viejo hombre y nacer de nuevo. Ok, hiciste el bautismo, pero ¿qué es lo que verdaderamente va a dar la nueva vida? Aquí está. El que no naciere de agua y del espíritu. En otras palabras, el nuevo nacimiento significa vivir conforme a la palabra de Dios. Porque la palabra es lo que nos va a limpiar de nuestros pecados, de nuestras iniquidades. Es lo que nos va a ayudar a ver y a entender y a comprender. Porque tú y yo nacimos y crecimos en un mundo contaminado. Nacimos con un pecado que venimos arrastrando generación tras generación desde el principio de los tiempos, cuando Adán pecó y el pecado entró a la vida del hombre. El llamado pecado o cadena de maldición original. Dice la palabra, la maldad de los padres visitaría la primera, segunda, tercera y hasta la cuarta generación. Entonces, tú y yo nacimos ya con un problema a causa del pecado de nuestros antepasados, y de encima todo lo que el mundo nos ha contaminado, y hoy por hoy hay muchas cosas que ya, como decía la Biblia, a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Estas últimas generaciones están viviendo tiempos bien difíciles, donde ya para ellos lo normal, lo que normalmente ellos piensan y creen que es la vida, es verdaderamente una vida corrompida. Entonces la palabra es lo que viene a enseñarnos verdaderamente
cómo debemos vivir la vida. Pero todos y cada uno de nosotros, no solamente las últimas generaciones, hasta los que son de mi edad o un poquito mayores que yo, también venimos con cosas arraigadas y arrastrando muchos pecados que practicamos, que hicimos y que a nuestra carne le gustaban. Nuestra carne se deleitaba, la carne se deleita en el pecado. Por eso Pablo decía, ¿hasta cuándo estaré en este cuerpo de muerte? Pero es a través de la palabra que tú y yo podemos darnos cuenta y entender lo que es bueno y lo que es malo. Y a través de la relación y la comunión de Dios y la llenura del Espíritu Santo, tener esa capacidad para verdaderamente poder decirle no al pecado y dejar de practicar el pecado. Pero ¿cómo es eso? A través de la lectura, de la oración y del ayuno. Cuando Jesús dice el que no naciere del agua, el que no naciere de la palabra, o sea, el que no se deje renovar o entender y aceptar la voluntad de Dios que está escrita en la palabra, es imposible que pueda nacer de nuevo. Y luego dice, y el Espíritu. Y quizás tú puedas decir, ya la hice. Ya cuando acepté a Jesús me selló con las arras de su Espíritu. Déjame decirte que una cosa es que te selle con las arras de su Espíritu y otra cosa es que tú puedas entender que para que puedas ser lleno del Espíritu es necesario que te comas la palabra. El Señor dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, o sea, el agua los limpia, la palabra simboliza el agua que nos limpia, pero también dijo, las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Porque tú y yo, antiguamente, la manera que teníamos de vivir era para muerte. Tú y yo éramos reos de muerte. Estábamos como los pescados del supermercado, vivos, pero con los ojos abiertos. Espiritualmente estábamos muertos, condenados a un lago de fuego. Pero por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, vino a anular el acta de los decretos que se levantaba en tu contra y en mi contra, para redimirnos de todo pecado, limpiarnos, santificarnos, darnos la potestad de ser hechos hijos de Dios y la oportunidad de conocerle a Él, de conocer su palabra y de que a través de su palabra nuestras vidas puedan ser cambiadas y transformadas. La palabra dice, no es a los oidores, sino a los hacedores los que alcanzan misericordia. El Señor dijo, el enemigo vino a robar, matar y destruir, pero yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Y es a través de su sacrificio en la cruz, de la fe en lo que Él hizo en la cruz, en la fe en saber y reconocer que Él es el Hijo de Dios, pero también la fe va acompañada de esta parte. Una fe sin obras es una fe muerta. La palabra dice que no es a los oidores, que no es a los que se la saben de memoria, sino a los hacedores, o sea, a los que vivimos conforme a la palabra de Dios, los que alcanzaremos misericordia y vida eterna. Mis amados hermanos, yo quiero hacer mucho énfasis en esto. Tú y yo tenemos que entender los tiempos en los que estamos viviendo. Tú y yo tenemos que entender que tenemos un compromiso bien grande. Y es no vituperiar el nombre del Señor, es no tomar el nombre del Señor en vano, es no tomar en poco el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Y cómo lo hacemos, pastor? Sencillo. El apóstol Pablo dijo, cuida con temor y temblor tu salvación. Este mensaje, más que para regañarte o decirte que eres un pecador, no, es para animarte a que tú y yo valoremos verdaderamente el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, que tú y yo valoremos esa salvación que tenemos en Cristo Jesús y que cuidemos con temor y temblor nuestra salvación. En vez estamos cuidando más nuestro celular, que no se nos pierda, que no lo dejemos o que no nos lo roben.
le damos más importancia a las cosas materiales que son pasajeras que verdaderamente a lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Muchas veces estamos cuidando más nuestro carro, nuestra ropita, nuestro dinerito, nuestro celular, nuestro tiempo chismeando con las amigas y con los compadres, que verdaderamente cuidar y valorar esta salvación que tenemos en Cristo Jesús. Hoy quiero animarte, iglesia, a que verdaderamente podamos entender y comprender lo que va a marcar la diferencia en nuestras vidas. Y lo que voy a decir no quiero que cause confusión ni se malinterprete o se malentienda. Ciertamente el ir a la iglesia es parte de lo que la palabra nos enseña. Ciertamente el que demos los diezmos es parte de lo que la palabra nos dice. Ciertamente el que vayamos a los días de oración y de esto y a todo lo que hagamos en la iglesia es parte de lo que la palabra nos enseña. Pero lo que verdaderamente va a marcar la diferencia en tu vida y en mi vida es cómo estamos viviendo cada día. El día tiene 24 horas, mi amado hermano. Ciertamente ocupamos 8 para dormir y 16 para hacer todo lo demás. El problema es qué estamos haciendo esas 16 horas que restan. Me vas a decir, pastor, yo voy a la iglesia. Pastor, yo tengo los días de estudio. Pastor, yo voy los días de la oración. Sí, pero en la iglesia pasamos cuando mucho 2 horas, mi amado hermano. Y el resto del tiempo, si sacas la cuenta, el tiempo que vamos a la iglesia entre semana, los días de servicio, no llega ni a 16 horas. O sea, ni siquiera pasamos medio día de la semana en la iglesia. Entonces lo que tenemos que cuidar verdaderamente son los 6 días y medio restantes, porque en la iglesia yo sé que te vas a cuidar de que no te veamos haciendo nada malo, pero ¿qué haces el tiempo que no estás en la iglesia? Ahí está el peligro. Y lo que te va a ayudar a cuidar con temor y temblor tu salvación, como dice Jesús en este pasaje, es nacer de nuevo. Es el nuevo nacimiento a través de nacer del agua y del Espíritu. Mientras no nazcas del agua y del Espíritu, olvídate que hay un nuevo nacimiento, olvídate que hay una nueva vida, aunque te des golpes de pecho como hacen los católicos. El verdadero nuevo nacimiento es a través de la palabra de Dios, de la obediencia a la palabra de Dios. La palabra dice, sin santidad nadie verá a Dios, iglesia. Hoy quiero animarte, mi amado hermano, a abrir tu corazón a Dios. Yo quiero animarte a leer las Escrituras. Ahí está la vida eterna. Es a través de la Escritura que tú vas a empezar a conocer cada día más a Dios y vas a empezar a entender y a comprender muchas cosas que yo sé que hasta el día de hoy aún muchos de ustedes no han entendido y no han comprendido. Por favor, iglesia, amados, yo les animo a pasar tiempo con Dios. No hay nada más hermoso que estar en la presencia de Dios. No hay nada más hermoso que tener intimidad de Dios y conocer a ese Dios todopoderoso, lleno de amor y grande en misericordia. Pastor, es que usted lo oye, yo no lo oigo. Mi amado hermano, tienes tu Biblia. Aquí te habla Dios. Entiéndelo. Pero lo que pasa es que muchas veces no le damos el tiempo a Dios. La palabra ya está escrita. Él tiene 1000 cosas que enseñarte a ti, 1000 cosas que enseñarme a mí. La pregunta es, ¿cuánto tiempo le estamos dando a Dios para escuchar su voz a través de su palabra, mi amado? Yo quiero dejarte con esto en esta hora. Yo te animo a buscar de Dios a través de la palabra, a tener comunión con Dios. Créeme, tu vida va a ser diferente. Créeme que si tú pones atención y escuchas este consejo, yo sé que va a llegar el día en que te vas a acercar y me vas a decir, pastor, gracias, porque hoy puedo decir, de oídas lo había oído, pero ahora mis ojos lo ven. El día que tú tengas una mayor comunión con Dios, tus ojos empezarán a ver la gloria de Dios, no solamente en tu vida, sino a tu alrededor. Y eso te llevará también
a ser un servidor de Dios y a poner por obra su palabra y a ser un instrumento útil en las manos de Dios. Amada iglesia, yo les animo, es tiempo de buscar a Dios. El Señor les bendiga, mis amados, les amamos.